Buen día, Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Néstor, Mariano, Juan. Un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es muy divertido hablar de estos temas. Así que bueno, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, y aquí el desafío, ¿no?, que nos hemos planteado, Luciana, es una especie de lucha, vamos a ver si es así, ¿no?, entre marketing y customer experience, ¿no? Recalco que vos sos profesora de customer experience dentro de la maestría en marketing y comunicación y además de otras materias, pero estamos hablando de customer experience. Y el planteo, de alguna manera, no sé si es intuitivo o contraintuitivo, pero es marketing y customer experience. ¿Quién gana este round? ¿No? Así que bueno, te dejo desarrollar y mientras tanto invitamos a la gente en los comentarios a hacer preguntas que te vamos a ir pasando hacia el final de tu disertación. Así que adelante. Buenísimo, muchas gracias, Néstor. Bueno, un poco cuando con Néstor estábamos pensando, bueno, qué temática podía ser relevante para para este congreso, pensamos un poco en esta dualidad que siempre se da, ¿no? Y muchas veces con los alumnos conversamos en clase, bueno, pero yo tengo equipos de marketing que hacen esto del buyer persona, ahora vos me estás diciendo que lo hace Customer Experience, bueno, ¿cuál es esa rivalidad que existe de siempre? Así que un poco la idea de hoy es conversar un poco sobre este conflicto o de dónde viene el conflicto. Tiene un poco que ver con la evolución de las famosas 4P que todos estudiamos cuando hablamos de Kotler. Y vamos a cerrar un poquito compartiendo, yo tratando de transmitirles un poco por qué creo que en realidad estas disciplinas tienen que ser amigas y no rivales. Entonces, bueno, nada, arrancamos con esto. Tenemos un ring ahí y les digo, nada, si me quieren ir poniendo en comentarios, ¿de dónde les parece que surgió esto de tener un cuadrilátero? No sé si alguno estuvo leyendo o ustedes son, digamos, asiduos de las publicaciones digitales, pero un poco para aquellos que no lo leyeran nunca, hubo muchos autores referentes en lo que es el marketing que empezaron a escribir artículos, especialmente durante los últimos 5 o 6 años, de que Customer Experience era el nuevo marketing. Y las empresas, cuando le empezaron a preguntar, bueno, ¿cuál es tu prioridad para los próximos años? Empezaron a dejar de hablar de los conceptos más tradicionales del marketing mix, como podían ser el precio, los productos, dónde voy a publicar, si voy a usar una determinada publicidad u otra, empezaron a hablar de invertir en la experiencia. Entonces, bueno, claramente, ¿qué pasó? Pareció que se había generado un ring, ¿no? Donde básicamente teníamos dos disciplinas que parecían contrincantes. Pero en realidad, nada, estamos acá en un congreso de marketing, entonces voy a arrancar con esto, spoiler alert, voy a empezar por el final para que no me echen y no me corten la transmisión. Entonces, el fallo final en este cuadrilátero, ¿cuál se imaginan que es? En realidad la propuesta que yo les vengo a traer es que justamente no hay una rivalidad, no existe ese cuadrilátero, no hay una guerra entre las dos disciplinas. Básicamente lo que yo propongo es que estas dos disciplinas realmente tienen que ir muy de la mano y ahora les voy a contar un poquito de dónde viene esto. Y quiero ir a repasar un poco la historia, de nuevo, no pretendo que hoy traigamos una clase de Kotler, pero entender un poco de dónde viene esto que las dos disciplinas empezaron a fundirse y a parecer que en realidad una reemplazaba a la otra. Entonces, en los 60, ¿qué pasó? El amigo McCarthy fue uno de los primeros que presentó el famoso las 4P del marketing mix, ¿no? Más adelante, digamos, ya a mediados de los 60, Kotler lo terminó publicando en sus libros y esto se hizo la pirámide fundamental que cualquiera de nosotros estudiamos cuando vamos a una clase de marketing. Entonces, McCarthy hablaba un poco de estas 4 pilares del marketing mix y hablaba de un producto, ¿sí? De cómo yo tenía que definir ese producto y pensar ese producto y mejorarlo para que fuera atractivo. Luego hablaba de un precio y ahí empezaron a surgir todas las teorías donde yo empiezo a posicionarme con un precio, con otro precio. Luego hablaba, obviamente, de lo que en español llamamos la plaza, ¿no? Bueno, ¿en qué canales lo voy a ofrecer? ¿Por qué lo voy a ofrecer en un canal en el otro? ¿Cómo hago para estar disponible en esos canales? Y finalmente hablaba de la promoción. Entonces, bueno, los años fueron corriendo y básicamente
casi en los albores de los 90, hubieron algunos autores que empezaron a replantearse un poco esta filosofía o este enfoque de los pilares. Y llegaron a lo que llamamos las 4C. ¿Cómo llegó el amigo Lauterborn a las 4C? Bueno, básicamente la industria fue mutando desde realmente empresas que estaban diseñadas pensando en un producto a empresas que empezaban a pensar en el cliente, ¿sí? Para este entonces también las áreas operativas habían empezado a evolucionar y ya se dejaba un poco de hablar de lo que era el producto y el cero defecto más tradicional de los años 60, 70, y empezábamos a hablar de la orientación a la calidad total, ¿sí? Los que están por ahí y quizás tienen un par de años más de experiencia se pueden acordar de que surgieron, por ejemplo, en Argentina, espacios como el premio a la calidad, ¿sí? ¿Y qué tenía que ver esto con toda la parte del customer centricity? Bueno, principalmente que había una transformación del foco, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa esto para los marketineros? Bueno, en realidad dejamos de mirar tanto el producto que producía la empresa y realmente pensar que ese producto tuviera una calidad determinada y empezamos a mirar al consumidor y a decir, ¿quién es mi cliente? Vamos a hacer research, vamos a tratar de entender qué es lo que está en la mente de ese cliente. Por otro lado, en lugar de hablar de un precio, de un posicionamiento, empezamos a tratar de entender cuál era el costo y por qué hablamos de costo y no de precio. Porque dentro de la compra de ese producto o de ese servicio, en realidad había un montón de otros costos asociados, ¿sí? Que tenían que ver con dónde estaba disponible ese producto, si yo tenía que hacer una compra quizás adicional para poder usar ese producto y disfrutar bien de esa experiencia. Luego, en lugar de hablar de la plaza, hablamos de la conveniencia, ¿sí? Y los marketineros empezaron a devanarse el coco para empezar a pensar cómo podían llegar mejor a ese cliente, qué tipo de capilaridad necesitaban para no ellos estar en todos lados, sino llegar a donde estaba ese cliente que habían definido cuando definían ese target del consumidor. Y finalmente, en lugar de hablar de promoción, ¿sí? Cuando pensamos en promoción, pensamos en el marketing muy centrado en lo que yo quiero comunicar y lo que es mi producto, empezamos a pensar desde otro lado y empezamos a decir, bueno, por un lado está la empresa que comunica, pero por el otro lado hay un cliente que está escuchando y ese cliente me escucha en distintas situaciones, según su contexto, según su entorno, puede escuchar incluso cosas diferentes según el mensaje que yo esté transmitiendo. Entonces, acá hacia los 90 ya había empezado un poco a mutar lo que era este foco original en el producto y yendo hacia un enfoque más customer centric. Pero, ¿qué les parece? Esto siguió evolucionando. Y para aquellos que, bueno, quizás siempre trabajaron en marketing, me van a decir, Lu, pero nosotros siempre hablamos de las 4P y seguimos hoy hablando de las 4P. ¿Por qué me estás hablando de las 4C? Bueno, les cuento que todos estos conceptos se fueron manteniendo en el tiempo, pero hoy el enfoque que le damos, aún hablando de las 4P, ya ni siquiera es este de las 4C. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos a las 4E. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de las Es? Hablamos de la experiencia. Este es un concepto que, digamos, empieza a surgir en varios autores, pero no solamente en autores que hablan de marketing, sino en general cuando hablas con cualquier CEO y cuando se hacen las preguntas, todo el mundo está hablando de la experiencia. Y hoy yo les quiero compartir un poco cuál es mi enfoque de la experiencia. ¿Por qué? Porque como todo en el mundo del Customer Experience hay distintas ramas, ¿no? Entonces tenés aquellos que hablan de la experiencia desde lo soft y hablan de los momentos wow y de deleitar al cliente. Pero hoy, y un poco pensando en el marketing y en el tipo de enfoque que a mí me gusta, les quiero hablar de cómo veo yo la experiencia y qué es lo que Customer Experience en realidad le aporta a la disciplina del marketing. Entonces, pensando y repensando un poco estas 4P, dejamos de hablar del producto y empezamos a hablar de esta experiencia. ¿Y por qué digo la experiencia y no el producto?
porque la experiencia sucede desde que el cliente toma contacto por primera vez con nuestra marca, ¿sí? Inicia desde ese punto del awareness, del zero moment of truth que plantea Google de, bueno, ¿cuándo empiezo a tener relación con esa marca? Bueno, quizás esa primera vez que la googleo. Y si esa marca no me aparece entre el top 3 resultados, quizás ya ni siquiera considero y la experiencia de ese cliente puede dejar de ser buena porque ya no está en un buscador, ¿sí? Entonces, pensando un poco en esto, la experiencia no se trata solamente del momento de la compra o de la venta o de disfrutar el producto, sino que se trata de lo que sucede desde el primer contacto con esa marca hasta que yo termino de ser cliente. Incluso cómo me voy si me tengo que dar de baja de ese producto, cómo me voy, qué experiencia tengo cuando me quiero dar de baja o cuando quiero dejar de usar ese producto. Por otro lado, dejamos de hablar de precio. Y acá es que la pata digital se empezó a involucrar mucho en estas 4P del marketing mix. ¿Por qué? Porque hoy empezamos a hablar de productos y servicios que en realidad tenemos disponible y que pueden ser freemium. Entonces, ¿cuál es el precio que uno como consumidor está dispuesto hoy a pagar, por ejemplo, por escuchar música online? Bueno, al principio todos decíamos, bueno, lo tengo gratis, puedo entrar en YouTube, puedo mirar videos, ¿sí? Pero esos videos, si yo los quiero ver sin ninguna publicidad, bueno, ahí tiene un costo. Y fíjense un poco la estrategia que está siguiendo ahora Google con Google One, ¿no? Digo, bueno, yo antes tenía una determinada cantidad de gigas ilimitados donde podía subir mis fotos y hacer el backup. Y de repente, bueno, ahora para tener ese servicio te empiezo a cobrar. Pero también si necesitas una cuenta que es un poco más premium y sos una empresa, te empiezo a cobrar un poco más. Entonces, ¿qué estoy dispuesto o qué está dispuesto este consumidor a pagar o a dar, a dar de intercambio para poder consumir ese producto? Y acá es donde pasamos un poco hacia la tercera E, que tiene que ver con esto que también la transformación digital generó en las empresas. Y en lugar de hablar de plaza, de la capilaridad de mis canales, hablamos de la omnicanalidad. Y en inglés sería everywhere. ¿Y por qué es sumamente importante este concepto? Hoy los clientes esperan tener una experiencia sin fricciones a través de cualquiera de los canales, ¿sí? Hace 10 años, de repente, me podía pasar que yo iba a una sucursal de un producto, por ejemplo, de un retail, y veía un precio determinado, pero en realidad después iba online y tenía otro precio, ¿sí? Y también me pasaba que iba y hablaba en la sucursal y le decía, miren, yo vi un producto online, ah, no, pero ese no lo tenemos. Y esas son cosas que hoy nuestros consumidores ya no están dispuestos a tolerar. Hoy, pensando un poco en la experiencia y cómo Customer Experience puede apuntalar a las disciplinas del marketing, es, este cliente tiene una exigencia diferente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estos clientes están pensando en la omnicanalidad y en que nosotros como empresa tenemos que estar disponibles en cualquiera de los canales. Y ojo, porque cualquiera de los canales también implica estar disponible en canales que quizás nosotros ni siquiera elegimos estar. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, si hoy ustedes googlean la marca del lugar donde trabajan, tengan o no tengan un equipo de social media, les aseguro que en algún lugar de Internet su marca tiene comentarios. Entonces, un poco la propuesta desde Customer Experience es colaborar acá con las áreas de marketing y entender, yo decida o no decida tener presencia online, ya estar online es un must. Entonces, lo mejor que puedo hacer es hacer el acknowledgement de que ya voy a estar online porque la digitalidad implica que yo estoy ahí, pero además tengo que entender que tengo que empezar a gestionar esas redes y que tengo que definir una estrategia que esté alineada con mi posicionamiento de marketing, con mi producto y con los clientes que tengo, ¿sí? Y creo que esta es una de las patas más complejas para cualquiera de las empresas hoy, porque esto requiere recursos, requiere una estrategia, requiere estar alineado con todos los elementos constitutivos de esa estrategia empresarial.
Y por último, y no menos importante, y acá es donde me voy bien a la parte hard del Customer Experience, aunque suene un concepto así muy romántico y muy idílico, es el evangelismo, ¿sí? Hablamos de que al principio los marketineros trataban de hacer comunicación y de contar lo bueno que era su producto y, por ejemplo, todas las situaciones en las que podíamos tomar una Coca-Cola y lo divertido y refrescante que era, lo bien que le hacía a la salud. Hoy pasamos a hablar del evangelismo. Y acá ya no estamos hablando de un canal único de comunicación donde la marca se posiciona y tiene del otro lado un consumidor, sino que estamos hablando del consumidor como protagonista, que es el que a través de esa experiencia de lo que ellos decidieron intercambiar para poder acceder a ese producto o a ese servicio, nosotros, estando disponible desde el momento del awareness hasta el momento final, ese consumidor se forma una idea de mi marca, tiene una experiencia y es capaz de contar y compartir y es el primer vector que va a ir a promocionar y a decir, yo estoy con esta marca. Lo va a compartir con sus amigos, lo va a compartir en redes sociales. Si tiene una mala experiencia, se va a ocupar, aunque sea la verdulería de Doña Rosa de la esquina, de ir a los comentarios de Google y poner, tuve una mala atención con Doña Rosa, me dio una verdura podrida. O al contrario, ¿saben qué? Esta peluquería local que está a la vuelta de casa y que abrió hace poquito y está en este momento de la cuarentena, en realidad tiene una atención espectacular. Cumplen todos los protocolos, llegás y te ofrecen un vaso de agua, siempre está atento el peluquero con las últimas tendencias. Y esto está pasando del evangelismo no con grandes marcas. Imagínense que Doña Rosa o la peluquería de la esquina no tienen grandes presupuestos de marketing para estar invirtiendo en que realmente estos consumidores sean promotores. Los consumidores están siendo promotores porque tienen una experiencia de compra o de uso del servicio y se sienten tan a gusto que realmente empiezan a hacerlo proactivamente. Claramente tenemos otro segmento que es el de los influencers y hoy no me voy a meter porque sé que hay un montón de charlas relacionadas con lo que es el marketing digital y otras herramientas, pero créanme que desde Customer Experience este concepto de los influencers lo venimos conversando hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque estos influencers que hoy son tan populares en las redes sociales, nada, yo hablo hoy con mi hijo que tiene 6 años y le pregunto, Bauti, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mamá, quiero ser influencer, quiero estar en YouTube. Bueno, nada, esta es la nueva generación que ya lo tiene en su cabeza, pero créanme que si nosotros trabajamos en la experiencia, en la omnicanalidad, en brindar estas experiencias efectivas, en realidad no necesitamos pagarle a un influencer para que nos esté promocionando. Estos clientes realmente van a ir y van a empezar a compartir con sus círculos, con sus amigos, en las redes, lo bueno que fue esa experiencia. Y también las malas experiencias. Entonces, este es un arma de doble filo y es una realidad que ya en marketing no podemos descuidar más. Nosotros no podemos seguir haciendo una promoción o una comunicación diciendo que nuestro producto es de nuestra manera si tenemos una audiencia que en redes o en Google o con sus amigos y sus familiares está diciendo otra cosa. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar esa consistencia. Entonces, simplemente para cerrar este ring, este aparente cuadrilátero, bueno, ¿cuál es el aporte entonces, Lu, concreto del Customer Experience al marketing? Bueno, Customer Experience plantea muchas herramientas que quizás ya venían gestándose de antes, pero que se convierten en las herramientas constitutivas de lo que los profesionales de Customer Experience podemos aportar. Y bueno, voy a mencionar algunas nada más. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Nada, los que trabajamos en Customer Experience básicamente nos dedicamos obviamente a identificar cuál es mi estrategia de Customer Experience y luego a entender al cliente y su journey. Esto que ahora todo el mundo está en boca de todos, decimos Customer Journey, ¿qué es?
Bueno, básicamente el Customer Journey es todo ese caminito que el cliente va transitando desde que escucha por primera vez sobre nuestra marca por una pauta en redes o por algo en vía pública, hasta el momento que deja de consumir nuestro producto o servicio, incluso después. Entonces, durante este journey, que no es solamente el momento de compra y venta, y digo, todos estamos pensando en un funnel hermoso que termina en la conversión, para el Customer Experience, ese funnel no termina en el momento de conversión, ¿sí? Y acá es donde empezamos a traer otros indicadores muy relevantes que, de nuevo, en muchas empresas eran KPIs que ya se hablaban hace muchísimos años. Pero el aporte que trae Customer Experience es poder mirar esto punta a punta y entender que si yo tengo un cliente que está satisfecho, si yo tengo un cliente que realmente es promotor, a medida que va pasando el tiempo, ese cliente se convierte en un cliente leal. Y lo que pasa cuando tenemos un cliente leal es que este cliente nos recomienda, que este cliente nos recompra, que el costo de adquisición, el CAC que yo estoy calculando cada vez es menor porque tengo clientes que se quedan conmigo, se quedan con mi marca y me recomiendan. Entonces, como ellos me recomiendan, el poder de ese review es mucho más poderoso que lo que yo puedo hacer en términos de tácticas de promoción o realmente estando disponible en todos los canales. Cuando yo convenzo a una amiga y le digo, mira, el otro día probé esta tintura para el pelo, realmente esa persona, nada, va y busca esa marca, ¿sí? Porque el poder de esa recomendación que yo le estoy haciendo es tremendo. Entonces, ahí es donde el marketing y el customer experience se empiezan a potenciar y empiezan a ser un arma muy poderosa para conseguir esos resultados de negocio. Por otro lado, dos puntos adicionales para mencionar, bueno, Customer Experience trabaja muy de la mano con las áreas operativas y entonces tradicionalmente marketing estaba muy enfocado en esa primera pata del funnel y después había un montón de situaciones que sucedían una vez que este cliente ya tenía su producto o estaba disfrutando de su servicio que quedaban un poco ciegas. Entonces, Customer Experience empieza a mapear toda esa experiencia y empieza a identificar lo que nosotros llamamos pain points. Los pain points son momentos en ese ciclo de vida del cliente que realmente algo la fregamos, algo pasa que ese cliente tiene una mala experiencia. Entonces, Customer Experience nos ayuda a entender cuáles son esos momentos de dolor, tratar de mapearlos, identificarlos, priorizarlos y entender cómo diseño una mejora o cómo hago para que ese proceso realmente entregue el resultado que nosotros necesitamos. De esta forma empieza a trabajar uniendo esa propuesta que quizás el área de marketing inicialmente planteó con un producto, con un servicio, que lo posicionó de forma maravillosa con lo que termina sucediendo después en la realidad. Entonces empieza a trabajar con áreas como operaciones, facturación, finanzas, atención al cliente, logística, y empieza a entender cómo cada uno de esos momentos, que muchas veces son momentos de la verdad para el cliente, ¿por qué? Porque estoy esperando que se cumpla esa expectativa que yo promocioné, ese posicionamiento de marca se empieza a poner a prueba durante todo ese ciclo de vida del cliente, interviene en un montón de áreas. Entonces, ahí Customer Experience nos ayuda mapeando todos esos momentos, encontrando cuáles son esos indicadores que para nosotros empiezan a ser relevantes y tenemos que ayudar a monitorear para entender si esa promesa que yo definí al principio se está cumpliendo durante el ciclo de vida. Y finalmente, la parte que a mí más me divierte es entender cuáles son esos factores que hacen que un cliente que quizás tuvo una mala experiencia en algún momento del ciclo de vida se convierta en leal. Y acá permítanme compartirles solamente un pequeño ejemplo. Los clientes que están con una marca y realmente nosotros hacemos esfuerzo por tratarlos bien, por resolverles sus problemas, no les importa si nos equivocamos, ¿sí? Estos clientes están dispuestos a perdonar si nosotros remendamos ese error y le decimos, sí, señor, disculpe, la verdad es que en esta situación, digamos, nos equivocamos, estamos dispuestos a compensarlos. Esos clientes se convierten aún clientes más seguidores y más fan de nuestra marca, ¿sí? Entonces,
Un poquito para cerrar esto y para seguir en la temática del box, hay una frase que decía Mohamed Ali, que decía, no hay nada tan difícil como entretener al público. Entonces, para cerrar, les voy a compartir un video que a mí me gusta mucho, que se llama Fans, no clientes, que tiene que ver con este último concepto y que tiene que ver con cómo Customer Experience puede ayudar a ese posicionamiento de marca y realmente ser uno con marketing y empezar a trabajar de la mano para potenciar los resultados de la empresa. Swallow down all my fears with a bottle made of silver. I've only been here for 27 years, but already my life is over. And I need to unwind, and I need to unwind, and I want all the time to be loved, to unwind. Somebody cover me. Somebody cover me. Somebody cover me. Somebody cover me. I need to unwind, yes, and I want all the time to be loved, to unwind, yes, and I need to unwind, yes, and I need to unwind, I want the time to be loved, to unwind, yes, and Buenísimo, bueno, con esto doy por finalizada el espacio de mi charla y bueno, me quedo ahora pendiente a ver qué preguntas tienen o qué comentarios o si alguien tiene ganas de decirme, Lu, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Así que vamos, si querés, Néstor, con las preguntas. Sí, aquí hay, bueno, estamos teniendo una serie de consultas. Yo quería empezar trasladándote esta que es, ya que vos hiciste todos estos, nos transmitiste todos estos detalles respecto de Customer Experience, ¿qué se supone que uno debería pensar? ¿Que Customer Experience debiera ser un área por sí sola dentro de la organización o debería depender de alguna otra estructura? Qué buena pregunta, Néstor. Y acá me voy a robar algún comentario ahí que siempre decimos con Mariela, que es mi par en la maestría, que es, la respuesta siempre es depende. ¿Y de qué depende? Bueno, depende del tamaño de la organización, depende de la madurez. Y lo importante en realidad no es dónde está el área de Customer Experience o si reporta marketing, si reporta servicio al cliente, si reporta al producto, sino entender que realmente este enfoque en el cliente, esta centralidad del cliente y pensar todo lo que estamos haciendo de forma omnicanal, tiene que ser algo que esté en la cabeza de todos, ¿sí? A veces es un rol, a veces incluso en las organizaciones más evolucionadas entendieron que tener realmente un reporte directo hacia el CEO es algo que funciona muchísimo porque tiene esa capacidad de ver de forma independiente y cross. Pero si hay empresas muy chiquitas y de repente el otro día uno de los alumnos nos decía, bueno, yo estoy en servicio, atención al cliente y soy, bueno, nada, una amiguita, una hormiguita acá, está bien.
sí, está perfecto. Al menos hay alguien que está empezando en esa organización a tener este enfoque de Customer Experience y a unir y a entender que no realmente es solamente atención, ¿no? Porque siempre que hablamos de Customer Experience, todos me dicen, bueno, atención al cliente. La verdad es que, como les decía, Customer Experience arranca desde el momento de awareness de la marca. Entonces, lo importante es que todos tengamos esta idea en la cabeza independientemente de a qué área reportemos. Claro, Sí, excelente. a mí me parece muy interesante, Luciana, todo lo que contás. Quizá lo que para un director general de una compañía o para el director de marketing, es que vos tenés, por ejemplo, en un producto cualquiera, vos fabricás, no sé, vendés hierba, ¿ok? Y tenés 15 millones de consumidores. La mayoría se está midiendo por las redes y entonces lo que te digo es muy interesante toda la información que vos das porque nos permite inferir qué pasa con el resto, pero ojo con el análisis porque estos detractores que vos decís, y me voy a referir al video que pusiste que me pareció súper interesante, estos retractores que vos decís, ¿cuántos son? 25. Si yo tengo 5 millones de clientes, 25 detractores en las redes sociales que muchas veces son los mismos y están meta decirte cosas y basurear el producto y demás, y normalmente son, no sé, el justiciero @hotmail y no tiene cara, o sea, son cara pintadas. Me gustaría mucho separar quiénes son esos piqueteros de internet que operan en todas las marcas y en todos los productos contra los clientes reales de mi producto y qué experiencia tienen, por un lado. Y por otro lado, ver qué experiencias positivas tienen los que tienen experiencias positivas con mi producto y si vos tenés alguna data de cuánto más la gente se sube para criticar y cuánto se suben para alabar el producto, porque si yo sigo vendiendo 5 millones de paquetes de hierba por mes, evidentemente es que tengo 5 millones de clientes, eso no hay duda, ¿ok? Entonces, me gustaría un análisis tuyo respecto de, en términos porcentuales, cómo puedo medir esas interacciones y esas experiencias, esas expresiones en Internet. Bueno, Mariano, gracias por la pregunta y voy a arrancar dándote un poco vuelta a la pregunta y contestándote desde otro lado. En Customer Experience, uno de los datos que siempre estamos monitoreando del mercado es que en realidad cada 10 clientes insatisfechos que yo tengo, hay apenas quizás uno solo que me lo dice, ¿sí? Y esto, si querés, lo podés trasladar a esta pregunta de, bueno, cuando veo estos haters online, ¿no? Que es como el hashtag haters, es el título que tienen. En realidad, ¿cuántos son? Bueno, lo que te puedo decir es que sí existe esta corriente de me amparo en realidad atrás de un medio donde no me ven, como vos le ponías el título a estos cara pintadas, pero un poco la propuesta que nosotros decimos es, si tenés esos clientes que están con ganas de hablar de la marca y estar enojados, esos está buenísimo que vos puedas trabajar con esos haters. ¿Por qué? Porque esos al menos no son indiferentes, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos por ahí, había alguna pregunta respecto de los indicadores que medimos, en Customer Experience traemos el concepto de NPS, que ya muchos lo habrán escuchado nombrar, pero básicamente segmentamos de forma relacional a toda nuestra base de consumidores en 3 segmentos. Hablamos de los promotores, hablamos de los detractores y hablamos de los neutros. Y siempre en clase con María hablamos de que los detractores, esos haters que están en las redes, están diciendo, mirá, llamé y no me atendiste, o este producto es una porquería, o hablando del mercado de la yerba, bueno, no sé, me vino con un montón de palo y polvo y esta yerba ya no sirve para nada. En realidad son los tipos que están teniendo ganas de escribir. Si se quieren descargar, obviamente, tienen followers, etcétera, pero al menos están teniendo un engagement
aunque sea negativo con su marca. Creo que hay uno ahí por la historia que decía, bueno, es preferible que hablen de vos, no importa si mal o bien, pero al menos están hablando, ¿no? Bueno, este mismo concepto de allá de los años 50 se traslada al hoy. Es preferible tener esos haters porque con esos tipos vos podés trabajar, vos podés contactarlos, vos podés entender qué es lo que le pasó, podés, como yo les decía, pedirles disculpas y generar algo súper poderoso. En realidad, Mariano, de las personas o de los consumidores que tenemos que tener miedo, no es de los haters, sino es de esos neutros. De esos que en realidad dicen, compré este paquete de yerba y mañana si voy al chino de la vuelta y no encuentro, compro otro. Y mañana hay una promo y me cambié de marca y no pasa nada. Porque son tipos que en realidad no les importa, ¿sí? Entonces, creo que un poco para contestar tu pregunta es, en general hay 1 de cada 10 detractores que nos lo dice. Entonces, la propuesta nuestra es, aunque sean haters, aunque me estén arruinando mi posicionamiento en redes sociales, prestémosle atención porque los podemos convertir y podemos hacer algo muy poderoso con ese grupo de clientes. Sí, vos sabés que ahí me parece fantástico y ¿cómo se llama? Estos congresos justamente son para debatir, porque en definitiva cada uno de nosotros tiene sus propias ideas y lo interesante está en que por ahí en tus preguntas, en tus respuestas, en los comentarios de la gente uno se va modificando lo que pensaba o va aseverando lo que pensaba además, ¿no? A mí me encantaría poder ser una mosca blanca y ir por internet y salir a la casa del pibe que está escribiendo para saber si alguna vez compró mi paquete de yerba ese que me está criticando, ¿sí? Realmente, o, no sé, es uno de la competencia que se mete para basurearme la cancha. Y por otro lado, me gustaría meterme en el que realmente tuvo una experiencia negativa y poder ver que justamente como vos decís, si los trabajás con cuidado, con respeto, no les respondés en el mismo nivel de agresión, etcétera, probablemente casi que no me importa si lo consigo cambiar a él. Lo que seguramente voy a poder conseguir cambiar es a la gente que está escuchando a esos, porque esos sí probablemente son mis clientes, ¿ok? Y seguramente ellos me van a empezar a defender. Si el otro me sigue atacando, si yo le contesto bien y trato de darle explicaciones de por qué, no sé, de por qué esa hierba tenía un poco más de palo o tenía un poco más de polvo o lo que sea, o sí, detectamos una partida que estaba mal, lo que sea, y sí, me lo decís ahora porque yo te lo dije. Y entonces vos, viste, le decís, sí, es correcto, digamos, la hemos detectado porque otros clientes también se han quejado, qué sé yo. Sí, si no nos quejamos no lo cambiabas nunca, seguías ganando plata. Entonces pareciera que nada apaga el fuego. Sin embargo, hay un momento en que los propios clientes que están escuchando empiezan a defenderte. Y ahí me parece buenísimo el rol que vos decís de estar muy atento a esas cosas para saber cómo operar, ¿está? Me quedo, sí, por supuesto, si me critican 150, quiere decir que tengo 1500 flacos que están enervados o probablemente sean 15.000, ¿está? Y hay que aprender mucho sobre eso. Lo que digo para los brand managers o para los product managers es, en algún momento del día, piensen en los 5 millones contra los 150.000, como para tener un poquitito más de ánimo, porque si no pareciera que, viste, que te querés matar, ¿está? No, pero Nada, esa era está mi buenísimo. reflexión, era tratar de ver cómo le damos un poquito de ánimo, viste, al product manager que hace un producto lo mejor que puede, al mejor precio que puede, con la mejor calidad que puede, y está perfecto esto que vos decís, digamos, pero como para darle un poquito de ánimo, decir, che, flaco, espera, no te hagas tanta mala sangre porque seguís vendiendo 5 millones de paquetes, digamos. Hay que cuidar cómo que estos 150.000 se cuiden. Me encanta lo que decís. Mira, Mariano, te voy a contar un ejemplo de la vida real de una acción muy pequeña que está súper alineado con lo que estás diciendo y que para mí fue, yo como consumidora, fue transformacional.
siempre hablo de esta experiencia porque a mí me voló la cabeza, digamos, yo venía, digamos, con esto de la calidad y todo hace 1000 años y la verdad es que, bueno, creo que como consumidora es difícil convencerme y realmente enamorarme y hacerme fan porque soy muy crítica de todas las marcas. Y me pasó algo con la marca Hyundai. Yo hace más de 10 años había comprado un i10 y de repente, nada, me hice socia del club del i10 y en las redes empezamos a compartir que nuestros autos 0 kilómetro, imagínate nada, auto entry level, pero digamos de un segmento que realmente nos apasionaba tener un auto de calidad, que no hiciera ruido, aunque fuera chiquito, de buen consumo, ecológico, etcétera. En las redes empezamos a hablar de, che, ¿sabés que cuando está en baja hace un chiqui, chiqui, chiqui? No sé si se acuerdan de esa tira de Mafalda que el papá se iba a dormir y escuchaba el chiqui, 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 ¿se acuerdan? Bueno, esto era lo mismo. Y todos en las redes, digamos, éramos un grupo de, no sé, 40 personas que debemos haber sido, creo que todos los consumidores del i10 que había en Buenos Aires en ese momento, porque nada, no era un auto masivo, empezamos a hablar de esto. Y lo que hizo Hyundai es, un día estaba el vicepresidente de esta empresa, estaba presentando la marca en uno de estos foros que hacen de autos al día, no me acuerdo uno de estos, y empezó a hablar y nosotros en los comentarios del streaming le empezamos a decir, Ernesto, nuestro i10 tiene ruidos y la marca no nos responde. Esta persona, Ernesto, se tomó el trabajo de escribirnos, y él no era el brand manager, era simplemente nada, el VP de lo que era Hyundai en Argentina. Se tomó el trabajo de escribirnos, me contactó, yo era, dentro de los que estábamos en Buenos Aires, la que estaba más cerca de donde estaba Hyundai. Me dice, mira, Luciana, yo te ofrezco lo siguiente. Vamos a tratar de investigar qué le sucedió al auto, pero estoy escuchando a otros clientes como vos que tienen el mismo problema. Y seguramente lo que va a pasar es que vamos a identificar algo para que después, a partir de lo que analicemos con tu auto, podamos darle una solución a todos. Bueno, yo dije, no te creo nada, esto siempre te lo dicen ahora porque estás en redes, me lo estás diciendo porque estás en YouTube y querés cuidar la marca y tenés a tu brand manager atrás o a tu persona de marketing que te está pateando por abajo de la mesa diciéndote, tenés un hater ahí, por favor, decile algo. Bueno, la realidad es que esto pasó, me llamaron, me hicieron el recall, identificaron que había, no sé, un pistoncito de no sé dónde que estaba flojo y que eso le pasaba a muchos autos porque cuando venía en el barco era un auto que traían, se aflojaba y ese era el ruido que hacía. Y todos nuestros autos hacían el mismo ruido y era una pavada. Y la verdad es que para mí fue tan mágica esa experiencia y decir, bueno, quizás éramos un montón de gente que nos quejábamos, pero de nuevo, Mariano, éramos gente que nos importaba nuestro auto. Entonces, cuando en ese mensaje que recién dijiste, bueno, señores brand managers, no se agobien por los haters, siéntanse contentos de que tienen gente que se está quejando, porque significa que están hablando de tu marca, que se está posicionando, que tu marca tiene una identidad, aunque sean comentarios negativos, realmente es una forma también de tener publicidad, de tener marketing o de estar en ese top of mind, ¿sí? Entonces, nada, y ahí es donde Customer Experience los puede ayudar y les puede decir, bueno, esta conversación en redes que tiene este sentiment negativo, yo te voy a ayudar a darlo vuelta, voy a identificar esos pain points y vamos a tratar de darle la vuelta para que esa conversación, que por lo menos está, digo, no sos un ignoto, se convierta. Entonces, nada, cerrando un poquito con eso, digo, ahí, para no irnos tan lejos, Hyundai acá en Argentina hizo un poquito de Customer Experience conmigo y yo quedé deslumbrada. No, y además lo que decís muy importante, Luciana, porque vos imaginate lo que significa la Luciana hater a la Luciana que dice, miren lo que me pasó hace 3 días. Y tuve que llevar el auto, ahora están en el taller, después le comento, y después cuando vuelve el taller, lo mismo, y se supone que los otros que también estaban en la misma que vos, los fueron contactando, hacen lo mismo, ahí la marca transforma de una hater a una fan, que era lo que decía el video, ¿no? Que me encantó, es la diferencia entre tener clientes y tener fans, ¿no? Increíble, o sea, me parece que eso es ahí habría que ponerlo ahí en el epígrafe de pasar justamente lo ideal es conseguir clientes, después de conseguirlos, conseguir fans, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Luciana, espectacular. Así que, ¿cómo se llama? Nada, vamos a cerrar, si querés, Néstor o Luciana, con un minuto
una reflexión final que le dejes a los brand managers o a los product managers, con un mensaje alentador. Yo me hago uso de este minuto para, bueno, agradecer una vez más a la asociación por invitarnos a participar. Vamos a seguir participando en el día de hoy, así que nos vamos a volver a ver en otras de las conferencias. Y al público que nos está viendo, si quieren saber más sobre esta temática, sobre los diferentes aspectos, programas, cursos, carreras de posgrado, etcétera, que tenemos en la Universidad de San Andrés, pueden visitar nuestro stand aquí en la feria para obtener más información, datos de contacto y seguir avanzando en conocer más respecto de los temas que les sean de interés. Así que, bueno, muchas gracias por darnos este espacio para participar esta mañana. Luciana, tu mensaje alentador a los product managers. No, simplemente cerrar agradeciéndote, Mariano y Néstor, por esta invitación. De nuevo, para mí es un placer. Y simplemente para todos los que están en marketing, nada, los pares de experiencia del cliente están ahí para ayudarlos. Así que úsenlos y realmente que estén hablando de tu marca siempre es algo positivo o con la posibilidad, el potencial de convertirse en algo positivo. Así que simplemente eso. Y bueno, cualquier duda, me pueden encontrar ahí en LinkedIn. Si alguno tiene alguna pregunta más, me encanta contestar y debatir sobre estos temas, así que bueno, muchas gracias y espero, nada, me quedo acá pendiente de ver el resto de los oradores que estoy súper entusiasmada. Gracias.